Continuando con los cuidados paliativos, esta clase nos vamos a enfocar en las siguientes necesidades. Uno de los problemas más frecuentes en los pacientes en fase terminal es el estreñimiento. Es el tercer síntoma más frecuente. Existe una gran incidencia a pesar de que existen diagnósticos precoces. Está producido por el uso de medicamentos como los opioides, el deterioro de la calidad de vida, la inmovilidad, el tipo de alimentación. Es indispensable el tratarlo para evitar complicaciones que pueden aumentar el dolor o producir una mala absorción de los fármacos. El estreñimiento secundario a un tratamiento o proceso paliativo hay que combatirlo utilizando laxantes emolientes, es decir, laxantes aceitosos con estimulante para tratar el estreñimiento en cuidados paliativos. Por ejemplo, la parafina, ¿sí? El bisacodilio, que son aceitosos y que permiten hacer una salida de la materia fecal. También se pueden poner enemas o supositorios en caso de impactaciones fetales o la extracción manual de la materia fecal. Sin embargo, hay que evitar su uso frecuente para evitar también complicaciones o daños a nivel de los intestinos. En el caso de que sean ya los últimos días o los días de agonía, hay que tratarlo solamente si es que produce esto dolor o una molestia inminente. El estreñimiento relacionado con la disminución de las deposiciones hay que tratarlo primero produciendo privacidad y comodidad para que el paciente pueda defecar en forma natural, o sea, procurando un ambiente tranquilo y dándole tiempo para que el paciente pueda tratar de hacer la defecación en forma natural. Potenciar la posición fisiológica y la adaptación del baño. En este caso se recomienda que el paciente cuando está sentado en el baño alce sus piernas o tenga un banco que le permita alzar sus piernas, porque al alzar las piernas contribuye a que la materia fecal salga con mayor facilidad. Hay que enseñar al paciente y a la familia sobre los factores que causan el estreñimiento y la importancia de la vigilancia continua del hábito intestinal. También hay que darles indicación de cómo utilizar los laxantes y en qué casos, con la finalidad de evitar daños o molestias posteriores, y siempre animar ingesta de líquidos, por lo menos 2 litros diarios, y aumentar el consumo de fibras con la finalidad de que se disminuyan las impactaciones fecales. En cuanto a la retención urinaria, la retención urinaria es la necesidad constante o la sensación constante de orinar, pero sin conseguirlo. La retención urinaria generalmente provoca dolor abdominal e intranquilidad, y generalmente es causada por una insuficiencia renal, sobre todo en las personas mayores que tienen efectos secundarios o como consecuencia del uso con opioides. Generalmente se presentan como una ausencia de diuresis o disuria, una intranquilidad, agitación, impotencia, una distensión abdominal producida por la retención de líquidos en la vejiga, como generalmente se llama un globo vesical. El tratamiento más adecuado es el sondaje vesical, y en caso de que sea un cáncer de próstata, la colocación de la sonda a través de la uretra directamente para extraer la orina. La buscapina es un buen medicamento que se puede dar para reducir el tenesmo o la sensación de querer orinar continuamente. En cuanto a la necesidad de que el paciente en fase terminal presenta con relación a la higiene, hay que hacer una buena valoración, hay que evaluar la capacidad del paciente para realizar su cuidado y su higiene. Hay que valorar el estado de la higiene
tanto general como bucal, la continuidad de la piel con la finalidad de buscar úlceras por presión o úlceras tumorales, el estado general de la piel y de la mucosa, y si es que necesita de apoyo de cuidados extras como vías intravenosas, vías subcutáneas, traqueostomías y demás. En cuanto a la higiene bucal, el paciente en fase terminal puede presentar deterioro de la mucosa oral y alteraciones de los labios y tejidos blandos de la boca. Un buen estado bucal por una adecuada higiene e hidratación previenen las complicaciones y ayudan a una correcta alimentación e hidratación, y también mejora la comunicación y las relaciones sociales. Por lo tanto, el objetivo en cuidados paliativos es evitar las alteraciones de la mucosa y tratarlas cuando aparezcan para proporcionar el máximo de confort al paciente. Las alteraciones de la boca que se presentan con más frecuencia en pacientes de cuidados paliativos son la xerostomía, es decir, la sensación de sequedad en la boca, una boca sucia, el dolor, micosis, orofaringias, una boca sangrante, una boca con halitosis o con una infección. En cuanto a los cuidados bucales, es necesario hidratar los labios para humedecerlos con una gasa, ya sea bañada en agua, en solución salina, no necesariamente en vaselina. Hay que hacer una higiene bucal después de las comidas, siempre una buena higiene bucal, observar enrojecimientos y aparición de grietas, recomendar el uso de cepillos de dientes de cerdas suaves, mantener la humedad de la boca, estimular la salivación y aliviar la sensación de boca seca, recomendar el uso de hielo picado, piña, chifles o limón si la mucosa oral no está alterada. Esto disminuirá la sensación de amargor que generalmente se presenta en la boca o de sensación de una boca seca. Hay que realizar enjuagues bucales según las alteraciones que presente, ya sea si es por ejemplo por infección por hongos, hay que aplicar nistatina, ¿no? Infecciones orales con povidona yodada oral o agua oxigenada al 50%. Una boca dolorosa, hay que enjaguarla con manzanilla amarga, con lidocaína viscosa al 2%, 15 minutos antes de la ingesta de la comida. En estas clases de bocas dolorosas se presentan generalmente cuando hay úlceras que causan mucha debilidad y mucha incomodidad para comer. Cuando tenemos una boca sucia hay que limpiarla con torundas de gasa con solución de 3 a 4, con una solución de 3/4 de frasco con 1/4 de agua oxigenada, es decir, mezclar el agua oxigenada con agua y esas torundas bañarlas, ¿no? Y con eso limpiar la boca. La lengua saborreal, es decir, la lengua pastosa, hay que cepillarlas con un cepillo de cerdas suaves. En cuanto a la boca sangrante, hay que hacer enjuagues suaves con agua oxigenada diluida al 50%, tal como en el caso anterior, ¿no? Entonces, en la mitad del frasco poner agua y diluir el agua oxigenada al 50% o con suero salino, y evitar las comidas y bebidas calientes, porque esto haría que sangre mucho más el paciente. En cuanto a las úlceras tumorales, generalmente las úlceras tumorales están produciendo un deterioro de la integridad cutánea, además provocan una baja estima en el paciente y un trastorno de la imagen corporal. Una úlcera tumoral infiltra la piel y produce un problema de continuidad. Las infiltraciones cancerosas pueden ser primarias debido al propio tumor o secundarias debido a las metástasis. Estas úlceras producen gran exudado, hemorragia, dolor, sobreinfección y mal olor. Son frecuentes en casos de cáncer de mama, en cabeza, cuello, en pulmón, el ovario, en pene, en vejiga y en casos de leucemia. Hay que valorar el estado psicosocial del enfermo y de la familia, saber los conocimientos que tienen sobre la enfermedad,
pues la lesión tumoral es una parte visible del proceso neoplásico, ¿no? Entonces es una complicación que causa muchas molestias, sobre todo psicológicas. Estas úlceras no van a cicatrizar, son muy diferentes a las úlceras por presión, son producto del proceso, digamos, son consecuencia o son complicaciones de los procesos tumorales. Lo importante a la hora de curar estas úlceras, hay que saber que estas no van a cicatrizar, sino que hay que tenerlas en control para que no vayan deteriorándose más. Hay que ser prudente con relación a los comentarios en el momento en que se hacen las curaciones, así como cuidar también los aspectos psicológicos y de autoimagen del paciente. Siempre hay que proporcionarle ánimo al enfermo y al cuidador principal, con la demostración de respeto y empatía hacia ellos, porque generalmente los problemas más graves son los de autoestima del paciente. En la gráfica ustedes pueden ver ahí úlceras tumorales, que lo que se hace es hacer limpieza y un buen control, y no, pues estas úlceras no curarán en definitiva. Como les decía, el objetivo del cuidado de las úlceras tumorales es proporcionar el máximo confort al enfermo, prevenir o eliminar las infecciones, evitar el mal olor, prevenir el sangrado del tumor ulcerado, facilitar la observación o drenaje de los exudados, favorecer la aceptación social, sobre todo en las lesiones desfigurantes y malolientes, manteniéndolas limpias y cubiertas con apósitos adecuados. En cuanto a los cuidados generales, hay que limpiar la lesión con suero fisiológico de manera que no dañemos los tejidos, secar bien la piel perilesional mediante toques suaves, evitar el uso de antisépticos ya que son inactivos en presencia de material orgánico y concentraciones inadecuadas, citotóxicos para el hecho de la lesión. Al desplegar los apósitos adheridos al tumor se deberá tener especial cuidado para no alar y producir mayor sangrado. Hay que humedecer de antemano para poder retirarlos. En cuanto a los cuidados específicos en las úlceras tumorales, hay que retirar los apósitos humedeciéndolos y administrar dosis extras de analgesia cuando se va a hacer la curación. Si la úlcera es muy extensa, podemos aplicar anestésicos tópicos, lubricantes urológicos o bien aplicación directa de mezcla de morfina con hidrogel, 1 miligramo de morfina con 1 miligramo de hidrogel para calmar el dolor. En cuanto al olor, el mal olor es un problema frecuente y no fácil de solucionar. Se puede utilizar el metronidazol al 2 o al 4% y en una gasa gruesa. El metronidazol se puede aplicar hasta 3 veces al día para controlar el olor. En cuanto a la infección, solo cuando existan signos de sobreinfección, es decir, mucha supuración, mucho edema a nivel del tumor, es permisible utilizar antibióticos tópicos, ya que la mala vascularización es difícil, ya que por su mala vascularización es difícil una correcta ligada del antibiótico por vía sistémica. En cuanto al sangrado, no debemos forzar la limpieza frotando, solamente hay que hacerla dando golpecitos. Si sangra, hay que colocar apósitos homeostáticos, ¿sí?, tipo alginato de calcio para producir una coagulación, y presionar con gasas impregnadas con adrenalina o agua oxigenada. Estas técnicas pueden producir necrosis por vasoconstricción, entonces hay que hacerlo con cuidado. En cuanto al patrón de la seguridad, en este caso vamos a valorar el nivel de conciencia del Estado, es decir, el nivel de conciencia del paciente, ver el estado de sedación o la sedación paliativa que necesita el paciente, valorar el nivel de orientación, el dolor, en qué nivel está su dolor, las estrategias que se puede abordar para aliviar el dolor, el uso del plan terapéutico que se está utilizando, que se utilizará para mejorar el dolor, qué pasa con las conductas violentas que puede presentar el paciente y las alteraciones sensoperceptivas
que el paciente en el final de la vida puede tener. En cuanto al estado de conciencia, podemos tener un estado confusional agudo. Este síndrome transitorio conlleva una afectación del nivel de la función cognitiva, de comienzo brusco y curso fluctuante, de carácter reversible y de duración limitada en el tiempo. Aparece tras una causa orgánica. Generalmente está asociado a enfermedades generales, a trastornos metabólicos o nutricionales, a hipo o hiperglucemias, a deshidrataciones extremas, a fiebres, ¿sí? Los efectos del tratamiento médico pueden ser también la causa de estos estados confusionales, como el tratarse con antidepresivos, con narcóticos y opiáceos que generalmente se utilizan para el dolor, o cuando hay cambios del entorno habitual y de la hospitalización. Generalmente estos estados se presentan en forma de delirio, de demencia, de depresión o trastornos psicóticos. Generalmente se utilizan medicamentos como el haloperidol que ayudan a mejorar los estados confusionales. En cuanto a los cuidados de enfermería, hay que vigilar constantemente el nivel de conciencia y de orientación, asegurar un ritmo circadiano óptimo, evitar interrupciones del sueño, es decir, mantener un ritmo adecuado del sueño y del reloj biológico, ¿no? Para evitar alteraciones en las rutinas. Eliminar los factores causantes del delirio, como pueden ser factores externos como la televisión, el radio, ruidos fuertes, la voz alta. Evitar discutir con el paciente sobre la validez de las alucinaciones. Es preferible obviar y dejar que el paciente exprese lo que está pasando. Hay que hacer presencia con la familia y explicar qué es lo que le está pasando al paciente. Hay que tener contacto físico para construir una relación de confianza y que tenga mayor seguridad. Retirar los objetos que pongan en peligro la seguridad del paciente. Inmovilización física cuando sea necesario, cuando el paciente pueda causar daño a su cuidador. Y colocar barandillas en la cama para evitar que el paciente se vaya a caer. En cuanto a la movilización del paciente, vamos a valorar la situación de movilización habitual, en qué forma desarrolla su movilización, el nivel de funcionalidad para realizar las actividades y la movilidad, si hace o no hace ejercicio físico, si ha perdido fuerza, cómo es la estabilidad en la marcha y los movimientos articulares. En estados avanzados de movilidad muy reducida, el paciente está encamado. La energía que tiene para realizar el ejercicio físico, los síntomas como el dolor, la disnea, la insuficiencia respiratoria, la insuficiencia cardíaca, la degeneración osteoarticular. Hay que valorar también el estado de sedación. En estado de sedación, en un paciente hay que favorecer la oxigenación, la movilidad intestinal, el ritmo circadiano, la autoimagen corporal y la alimentación. En los encamados, como todos sabemos, hay que hacer cambios posturales cada 2 horas, procurando una correcta posición y alineación corporal, si la situación así lo permite, ¿no? Cuando hay pacientes que están encamados o que tienen una disminución en la movilización, generalmente presentan una compresión medular, y esta se denomina el crecimiento y ocupación del canal medular por parte de tumores in situ, es decir, en la columna vertebral, o bien por metástasis óseas. Es una de las complicaciones más comunes en pacientes terminales, lo cual provoca una inflamación, edema e hipoxia a nivel de la médula ósea, y que como consecuencia el paciente va a presentar tetraplegia, es decir, parálisis de 3 miembros, o una cuadriplejía de los 4 miembros debido a la alteración a nivel de la columna. Este es un
es una urgencia oncológica que necesita un diagnóstico precoz, porque no solamente puede producir la inmovilidad, sino también alteraciones en cuanto a la respiración y profundos dolores lumbares que pueden ser irradiados a la zona lumbar y que aumentan con la movilidad, reduciendo la pérdida de fuerza en los miembros inferiores y alteraciones de la sensibilidad. En estados avanzados puede producir disfunciones autonómicas, parálisis, anestesia, hipotensión, hipotermia, bradicardia e insuficiencia respiratoria. Entonces hay que identificar inmediatamente para tratar estas alteraciones. En cuanto al patrón del sueño y del reposo, vamos a valorar qué patrón de sueño tiene, cuáles son las ayudas para que el paciente pueda descansar mejor, el uso de sistemas de ayuda al descanso, los cambios en el patrón del sueño, insomnio e hipersomnia y el nivel de energía durante el día. En cuanto al sueño y al reposo, el insomnio se lo considera como la incapacidad para dormir por una soledad nocturna, por dolor o por ansiedad. Generalmente las causas del insomnio están relacionadas con el dolor, con la disnea o la dificultad para respirar, vómitos, incontinencia urinaria, diarrea, la ansiedad, la depresión, el miedo de morir durante el sueño, retirar la medicación hipnótica, el uso de diuréticos, los corticoides, el exceso de luz y ruidos. Las medidas que favorecen el sueño o que podemos procurar dar para favorecer el sueño es que hay que aumentar la actividad durante el día, evitando siestas. Mantener un horario regular de descansos y de actividad, disminuir los ruidos nocturnos, procurar un ambiente fresco y agradable, evitar sustancias estimulantes como infusiones o líquidos calientes antes de dormir y luz tenue durante la noche para evitar desorientación y luz natural durante el día para respetar el ciclo circadiano. En cuanto a fármacos, podemos utilizar benzodiazepinas como el lorazepam, el zopidem y el clorometiazol en ancianos con síndromes confusionales con la finalidad de que puedan descansar en forma más adecuada. En cuanto a la hipersomnia, que es la incapacidad para mantenerse despierto, por lo que esto generalmente en pacientes moribundos lo que hace que disminuya su capacidad de mantener un tono vital adecuado y de realizar las actividades de la vida diaria. Generalmente esto en pacientes moribundos o en pacientes de la tercera edad. Generalmente se ve en pacientes con insuficiencia cardíaca, con infecciones sistémicas, hipertermia, efectos secundarios fármacos y opioides. No se trata a no ser de que sea una causa reversible, es decir, que yo pueda mejorar la actividad del paciente. En fases avanzadas la hipersomnia es frecuente, ¿no? Es decir, en pacientes que entran en fase terminal, pues es muy frecuente. ¿Cuáles son los cuidados que tengo que dar? Hay que ponerlo en posición confortable, aprovechar los momentos que esté despierto para ofrecerle comida y si está lo suficientemente reactivo, o realizar cambios posturales, higiene, cuidados de la piel, motivarle, hablarle en esos momentos. El siguiente patrón que vamos a ver es la termorregulación. En cuanto a la termorregulación, vamos a valorar la temperatura, los cambios o fluctuaciones de la temperatura y la sensibilidad térmica. En cuanto a la termorregulación, es muy común que presenten fiebre, ¿sí? Generalmente en procesos oncológicos no se conoce su origen, puede ser por una infección o un proceso tumoral. Y en los procesos no oncológicos, generalmente el origen es infeccioso o inflamatorio. Los pacientes en fases terminales tienen una infección o neutropenia que originan fiebre, ¿no? Al inicio de antibióticos precozmente mejora el pronóstico, pero no lo cura.
Generalmente está causado por microorganismos infecciosos, por transfusiones de productos sanguíneos, procesos inflamatorios, la exposición a fármacos, también la colocación de dispositivos como accesos venosos, gastrostomías, colostomías, sondas, pueden ser causantes de una infección y por lo tanto la aparición de fiebre. Cuando valoramos la fiebre vamos a ver si es que el paciente presenta taquimia y taquicardia, si es que hay deshidratación, enrojecimiento de piel, si se encuentra caliente, si tiene escalofríos, si presenta sed, si hay anorexia o oligouria, dolor, cefalea, dolores articulares y lumbares, trastornos nerviosos como insomnio, mareos, delirios, alucinaciones o convulsiones. Generalmente lo que se procede es hacer pruebas hemocultivos para determinar si es la fiebre producida por algún microorganismo o por una infección. Es indispensable que la enfermera en este caso aplique medidas físicas para mantener o para bajar la fiebre. En este caso hay que mantener el ambiente fresco con una mínima cantidad de ropa, intentar una adecuada nutrición e hidratación del paciente con una dieta rica en carbohidratos, baja en proteínas y hay que añadir líquidos. Colocar compresas o baños con agua tibia al paciente. El agua fría y el uso de alcohol producen incomodidad y resequedad de la piel, entonces no hay que utilizarlos. En cuanto a las medidas farmacológicas, se pueden administrar antitérmicos como el paracetamol, el naproxeno, el metamizol, entre otros, ¿no? Y si es que se hace necesario también la utilización de antibióticos para combatir las infecciones.